Ahí sí. Ya, ¿pueden ver la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, a raíz de todo lo que hemos ido conversando con las clases anteriores y varias cuentas que hemos estado haciendo, quería que empezáramos ya a trabajar en ejercicios aplicados, donde después yo les voy a dar la connotación de las aplicaciones en sí. Ya las he nombrado, pero después las voy a dar con detalle. Y solamente para ejemplificar todo esto que estamos haciendo, para que veamos que toda la teoría que hemos visto se replica en este tipo de ejercicios, es que quiero partir haciendo esto, incorporando los cálculos que hicimos en la última clase y viendo cómo esto se puede resolver. ¿Ya? Este es un problema que está dentro del contexto de modelos matriciales y es un problema bien habitual, si se puede decir. El contexto podría cambiar, pero el trasfondo del problema matemático sigue siendo el mismo. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Dice que una población de... ¿Alcanzan a leer bien, cierto? ¿O lo agrando? ¿Alcanzan a leer aquí? Se ve bien, profe. Se ve Ah, bien, se lee. ya. Entonces, dice que tenemos una población de aves que se encuentra repartida en dos humedales. Un humedal A y un humedal B. ¿Ya? Esa es, digamos, la, el comienzo de este problema. Y de aquí para adelante lo que empieza a dar son datos, información que nosotros tenemos que ser capaces, digamos, de escribir, asimilar, etc. ¿Ya? Entonces lo primero es que tenemos una población, esa población es una población de aves, pero esa población de aves se encuentra repartida en el humedal A y el humedal B. Entonces uno podría incluso empezar a pensar en un tipo de diagrama, porque siempre es útil hacer una especie de dibujo más o menos para tener la idea de lo que está planteando. O sea, aquí tenemos un humedal A, aquí tenemos el humedal B. Y tenemos estas aves que son una población que se cuenta como el total, digamos, de las aves que están en el humedal A y están en el humedal B. La información dice, se sabe que cada día, ojo con esta información, cada día, cuando dice cada día significa algo que después lo vamos a tener que relacionar. Dice cada día un 20%, entonces cada día tenemos 20% de las aves del humedal A, ¿cierto? Se traslada al humedal B. Esto lo estoy anotando, digamos, solamente como dato. No estoy todavía dándole una connotación matemática. Mientras que cada día, obviamente también, el 30% de las aves de B se traslada a A. Esos serían los datos. Y después vienen tres preguntas, A, B, a ver, la voy a cambiar aquí, ¿no alcanza? Ah, no, no me va a dejar. Ya, no, les quedó la B ahí como media junta, pero después le damos lectura. Entonces tenemos la pregunta A, que es esa, la pregunta B y una pregunta C. ¿Ya? Entonces estos datos es bueno que los llevemos a un diagrama, y por eso yo estaba haciendo este dibujo, porque va a ser nuestro diagrama de transición. Diagrama de transición. ¿Recuerdan que yo le había comentado ya este diagrama? De hecho, lo habíamos pensado sin ninguna connotación ni contexto de problema, en general nomás. Entonces esto se llama diagrama de transición de estados. Y la pregunta es entonces, si me está hablando de estados, ¿cuáles serían los estados? Por la lectura que hicimos, hay dos estados posibles de la población. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles serían los estados posibles dentro de la población de aves? ¿Se pueden distinguir? El humedal A y el humedal B. Ya, sí. Pero ojo, que esto está en un contexto de que estamos hablando de qué. Porque no estamos hablando propiamente tal del humedal. No es nuestro interés ver lo que hay en un humedal. Nosotros queremos ver el contexto que hay detrás son los humedales, pero queremos ver otra cosa. ¿O qué estamos observando? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿El humedal A y el humedal B?
La población de aves en el humedal A y en el B. Eso sí, porque ahí lo dice, parte diciendo eso. Hay una población de aves que se encuentra repartida en 2 humedales. Entonces nosotros no estamos estudiando qué tiene el humedal A, ni qué tiene, o de qué se compone, no es nuestro interés. Nosotros, el interés es básicamente una ubicación geográfica que representa población de aves que pueden estar en un lugar o en el otro. ¿Ya? Entonces, el estado efectivamente podría ser lo que ustedes mencionan. Hablan del humedal A y el humedal B. Entonces, vamos a poner eso. El estado A, si se quiere llamar, entonces es el humedal A y E sub B es el humedal B. Pero lo que yo iba antes es que tenemos que fijarnos que estas variables que yo estoy colocando, que son variables de estado, en realidad lo que están reflejando es esa condición, de estar en el humedal A y estar en el humedal B. Listo. Ahora, dice que estos datos nos tienen que servir de algo, y justamente nos sirven para la construcción del diagrama de estado, o el diagrama de transición de estado. Entonces, si nosotros tenemos aves que están viviendo en el humedal A, al cabo de un día o al día siguiente, dice que con un 20% de ellas que están en A se trasladan a B. Por lo tanto, aquí habría una flechita que diría, mire, hay un porcentaje de algo que está acá adentro, que es una población que está ubicada en el humedal A, que se está trasladando al otro humedal. Y eso, como dice con un 20%, ¿qué deberíamos poner aquí asociado como algún tipo de peso o de cantidad que pueda definir eso? ¿Qué número creen ustedes que estaría asociado en el traslado de un día a otro desde el humedal A hasta el humedal B? ¿El 20%, profe? ¿O no? El 20%, sí, efectivamente es el 20%, pero aquí hay un tema, que los 20% en realidad como números no existen. ¿Cómo se escribe un 20% escrito en términos numéricos? 0,2. 0,2. Que es lo mismo que poner un quinto. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Ya. Después dice que cada día el 30% de la población de aves que está en el humedal B se traslada al A. Entonces por eso pongo una flecha de vuelta. Pero en ese caso tendríamos que poner aquí también un peso, una cantidad que represente numéricamente el 30%. ¿Qué número tendría que ser ese? ¿Qué número representa un 30%? Si me dijeron que el 20% era 0,2, es porque eso lo pueden llevar a fracción y por eso me quedó un quinto. Lo mismo pueden hacer con el 30. 0,3. Mm, sí, 0,3, pero ¿cómo escribimos eso en términos de fracción? 3 partido en 10. 3 partido en 10. No, aquí, lo voy a poner ahí adentro. 3 partido en 10. Perfecto. Entonces ya tenemos cómo transitan de un estado a otro estas aves con un porcentaje de la población que va y por lo tanto hay una población que se queda, por razones obvias, que si no se nos estarían perdiendo aves. La pregunta es qué componen o qué valores corresponden a esos donde la población no pasa al otro estado, sino que se queda en el mismo estado al cabo de un día. En el caso de la izquierda, ¿qué numerito tendría que ir asociado? 4/5. 4 quintos. ¿Qué significa en términos del porcentaje para que todos lo entiendan? 0,8. 0,8, pero en términos de porcentaje. Ah, el 80, el 80. El 80%. O sea, 20 pasó del humedal A al B, 20%, y el 80 se quedó. ¿Ya?
Bueno, todos sabemos que eso es un 100%, pero del punto de vista de las fracciones, si ustedes suman estas dos cantidades, ¿cuánto les da? 4 quintos más 1 quinto. 1. Da 1. Y eso es el 100%. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos la representación numérica. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y por qué se complica tanto y no le pone 20% y 30%? Porque cuando nosotros estamos haciendo este diagrama, porque después vamos a sacar la matriz de transición. Y la matriz de transición yo no le puedo poner porcentajes, tengo que ponerle números. Solamente por eso. Ya, y en el otro lado, ¿cuáles son o cuál es el factor, el coeficiente, como quieran llamarlo, que va en este lado? Que El son efectivamente 70% ya, es 7 partido 10. 7 partido 10, correcto. Eso es. Entonces, ahí nosotros hemos completado nuestro diagrama de transición de estados. Con estos numeritos, nosotros vemos el transitar de aves que están aquí, en este humedal, y una cierta cantidad pasa al otro, y obviamente las que estaban aquí también pasan al otro, pero hay otras que se quedan y viceversa. Así que creo que se entiende ese diagrama, ¿cierto? ¿O hay alguna duda para que la pregunte? Sí se entiende, profe. Ya. Inmediatamente, desde del diagrama, nosotros podemos definir nuestra matriz de transición. Porque para eso hacemos nuestro diagrama. Entonces, nuestra matriz, como siempre, bueno, aquí hay un uso, digamos, un reuso de la variable A, pero permítanme que me quede con eso para no tener que cambiar las variables. Se entiende que la esta E que está aquí, no puede ser matriz porque no estoy hablando de matriz, estoy hablando del humedal A y el humedal B. Pero si quieren, y para no confundir, le podrían poner el humedal 1 y 2, da lo mismo. Lo que importa es que lo que uno esté hablando tenga coherencia con lo que está escribiendo. Listo, entonces esta es la matriz. ¿Y por qué le pongo A y no le pongo B? Porque nuestro modelo en general de modelos matriciales le habíamos puesto que usaba la letra A, pero solamente por eso. O sea, la otra solución sería ponerle a esta matriz B o C, da lo mismo. Lo importante es que lo que representa la matriz de transición tiene que ver con los estados. Y como tenemos un estado A y un estado E sub A, un estado E sub B, y un estado, perdón, acá arriba, E sub A, y un estado E sub B, entonces la matriz se completa justamente con los valores que nosotros determinamos. O sea, lo que representa la matriz es el porcentaje de traslado de pasar del estado A al estado A. Y en este orden, del estado A al estado A. Entonces la pregunta es, los que están en el estado A y se quedan en el estado A, ¿con qué porcentaje lo hacen? Perdón, hay que ver. Sí, estoy mal. Los que están en A y se quedan en A, ¿con qué porcentaje lo hacen? Con un valor que es 4 80. quintos. Ah, ya. 80 que es 4 quintos. Pero acuérdense que ya estamos poniendo los números, por eso los quisimos escribir así. Del estado B al estado A. Del B al A. ¿Con qué porcentaje lo hacemos? 3 partido 10. 3 partido 10. Después, del estado A al estado B. Aquí me queda un número raro. ¿Con qué Un porcentaje? quinto. Un quinto. ¿Y del B se quedan en B? 7 partido 10. 7 partido 10. Así que así queda definida nuestra matriz de transición. Y la gracia que tiene es que es una matriz que me permite saber qué es lo que pasa en general para todo nuestro sistema, nuestro modelo, cómo hay un cambio de un estado a otro. ¿Ya? Eso. Ahora la pregunta sería, dado que esto es un modelo matricial, nosotros habíamos dicho que los modelos matriciales se expresan de esta forma, como x de t más 1 es igual a por
X de T. Siempre y cuando el T sea mayor o igual que 0, pero ojo, estamos hablando de un T que es un número natural, ¿ya? Incluyendo el 0. Ahora, ¿qué significa T para nuestro problema? Es una pregunta que debiéramos hacernos. Este problema, cuando uno le da lectura, se da cuenta que todo lo que se está hablando está en términos temporales y el tiempo se está midiendo en qué cosas, En días. en días. Entonces T corresponde a la variable temporal o tiempo discreto en días. ¿Ya? Así que uno puede darse cuenta haciendo la lectura de que eso es lo que está ocurriendo. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y qué significa, ya que sabemos cuánto vale A? ¿Qué es lo que representa X de T? Y seguramente esta variable, que es una matriz, dado que yo tengo dos estados, lo más lógico es que si la matriz de 2 por 2, esta matriz también sea de orden 2, pero en la fila. Así que debería ser X. Aquí voy a usar esta notación. XA de T y XB de T. Pero estaría mal que yo definiera o dijera eso sin definir qué significa X de A y qué significa X de B. Que sería como información no descrita. Por lo tanto, nadie me tendría por qué entender y ni yo no debería usar esas variables si es que no las he definido. Entonces las vamos a definir. Para hacer esa definición necesitas leer bien el problema. Y el problema, por ejemplo, en la primera pregunta dice, si inicialmente hay el mismo número de aves en cada humedal, ¿qué porcentaje de estas se encuentran en cada uno de ellos después de 2 días? Entonces, si ustedes analizan, esa pregunta habla que inicialmente hay un número de aves establecido en cada humedal. No dice cuánto valen, pero dice que hay el mismo número. Entonces, inmediatamente uno dice, las variables del problema para hacer nuestra cuenta debieran ser la XA de T y la XB de T, pero que miden qué cosa, y esto es lo más importante de la definición. ¿Qué creen ustedes que estaríamos tratando de contar con esta variable XA y esta variable XB en el tiempo T? ¿Qué estaríamos tratando de contar? Que sería lo más lógico en todo caso en un problema como este. La población de aves en cada humedal. Exacto. Pero la población de aves yo la cuento contando el número de aves. ¿Sí o no? Entonces, la XA de T, ¿qué es lo que representa? Número o cantidad de la población de aves, pero ¿dónde? En el humedal A. Entonces vamos a poner aquí en el estado A, que ya habíamos dicho que era el humedal A, pero aquí falta algo. Falta algo aquí por definir. Porque el número o cantidad, bueno, sí, pues voy a contarlas. Voy a contar ese número de aves que está en un humedal, pero la pregunta es, ¿respecto a qué? En días, ¿o no? Re- Sí, o sea, voy a contar el número de aves en el humedal A por o en el día. A ver, para que se entienda bien, número, cantidad de la población de aves en el humedal A, vamos a ponerlo así para que sea más sencillo. A tiempo A, perdón, a tiempo T, a tiempo T, pero
nosotros sabemos que el tiempo t está en días. O sencillamente podríamos poner por días y podemos poner la variable t. Así que la segunda variable xb no puede diferir tanto, es el número o cantidad de la población de aves en el humedal B a tiempo t, que también está en días. ¿Se entiende entonces la definición de variables? La cuenta que nosotros vamos haciendo es el número de aves, pero que hay por día. ¿Sí? O sea, no puedo hacer la cuenta cada 2 días ni cada 20 días. La tengo que hacer día por día según, o en realidad esta variable lo que representa es el número de aves en cada humedal respectivo por día. ¿Se entiende bien la definición? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, por razones obvias, ¿qué sería esto? Si ya definimos la variable x sub t como matriz, ¿qué creen ustedes que sería esa misma x, pero en tiempo t más 1? El siguiente día del que se tomó. Sí, pero no me basta con esa respuesta, porque yo Eh, justamente quiero que tú des explícitamente el significado. Si tú me dices eso y te respondo está malo, porque no me la estás definiendo como corresponde. Es que por eso definimos de esta manera. Si nosotros estamos diciendo, o lo voy a plantear así la pregunta, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué define x de t como matriz de 2 por 1? Lo que define es el número, ¿cierto? O cantidad de aves o de la población de aves que están en el humedal A y a la vez en el humedal B a tiempo t, que corresponde a medir en días. Eso es lo que define x de t. ¿Se entiende, no? sí, se entiende. Entonces la pregunta que yo hacía respecto al otro es también el número o cantidad de población de aves en el humedal A y en el humedal B, pero a tiempo t más 1, es decir, al día siguiente. Entonces, está bien lo que tú me estás diciendo, pero no me estás nombrando la variable completa. Lo que mido aquí son el número o cantidad de aves en cada humedal al día siguiente, a la vez, las dos cosas a la vez. Pero claro, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, dado que ya hemos definido esto, yo esta expresión que está acá la voy a reescribir y la voy a poner con su detalle. Es decir, x en t más 1, que es igual a de x de t, escrito en nuestras variables, sería x de a en t más 1, que representa la cantidad de aves en el humedal a tiempo t más 1, y inmediatamente abajo lo mismo, pero en el humedal b. Aquí voy a poner la matriz A, que nos había dado 4 quintos, creo que era, 3 décimos, 1 quinto, ¿qué más nos dio? 7 décimos. Y aquí estaría entonces x a de t, x b de t. Todo esto funciona siempre y cuando el valor de t tome valores 0, 1, 2, etc. ¿Ya? Así funciona. Además, tenemos información que todavía no lo hemos precisado, porque dice, si inicialmente hay el mismo número de aves en cada humedal, eso yo tengo que ser capaz de darle lectura. ¿Cómo yo escribo en términos de las variables información? Hay varias posibilidades, pero yo debería decir, al inicio,
que significa el tiempo cero, la X de A de 0 y la X B de 0 representan ¿qué cosa? ¿Qué sería X A de 0 y X B de 0? La cantidad inicial de ave en cada humedal. En cada humedal, a tiempo cero, o en el día cero, si quieren decirlo así. ¿Ya? Pero como dice nuestro problema, dice que son iguales, o sea, que son la misma. Entonces yo podría decir, bueno, quiere decir que estas dos variables son iguales, démosle un nombre, porque no nos dice cuánto es al principio. Así que yo le voy a llamar a esto, no sé qué letra podemos usar aquí, alfa y alfa. Considerando que alfa es un número mayor o igual que 0, para no poner una cantidad numérica porque sería particularizar el problema. Aunque después podemos poner alguna condición, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que como el problema no dice explícitamente cuántas hay al principio, solo me dice que hay la misma cantidad, nada más. Por eso yo tuve que representar por alfa y por alfa. Eso es lo que tenemos. Y esta información dada, esto es la condición inicial. La pregunta es, en esta misma parte A, dice, ¿qué porcentaje de estas, o sea, está hablando de la población de aves, se encuentra en cada uno de ellos, o sea, en el humedal A y en el humedal B, después de 2 días? ¿Qué me está preguntando ahí? ¿Qué creen ustedes que me estaría preguntando? XT más 2. XT más 2, efectivamente. Esta es la pregunta A. Voy a poner aquí. Me están preguntando por el X mayúscula en tiempo 2. Eso es lo que me están preguntando. ¿Sí? Pero resulta que este valor de X en 2 yo lo obtengo cuando el T vale 1. Porque si ustedes reemplazan en T igual 1 en este modelo, si T vale 1, aquí me queda 2, A, que es nuestra matriz, se multiplica por X en... ¿Dónde? 1. En 1. Pero, ¿se acuerdan lo que nosotros hicimos aquí? Nosotros dijimos que esto se puede volver a reescribir. ¿Habrá alguna manera de reescribir esto? X2 es igual a A por X1. Pero ¿cuál sería la definición de X1? AX0. A X0. Entonces, ¿por qué la necesito escribir así? Porque como tengo la información al inicio, si yo quiero saber lo que pasa al cabo de 2 días, ¿qué tengo que hacer para obtenerlo? Necesito tomar la matriz A, la tengo que elevar al cuadrado, que significa multiplicarla por sí misma, y ese resultado lo tengo que multiplicar por lo que pasa al inicio, y voy a saber lo que pasa al segundo día, o al cabo de 2 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo hacía una esquemita para representar? Y lo voy a poner aquí para que entiendan bien qué es lo que estamos pensando. Nosotros tenemos un día cero, donde conocemos la información de los dos, cómo se comportan los dos humedales, pero guardado dentro de esta matriz que se llama X0. Va a pasar un día, ¿cierto? Se supone que la información va a cambiar y vamos a obtener lo que es X1, pero a mí me están preguntando por lo que pasa al segundo día, aquí. ¿Cuánto vale? Este es X1, perdón. ¿Cuánto vale X2? No lo sé, pero lo voy a calcular, por mientras lo voy a representar allí. ¿Sí? Y es eso lo que queremos ver. ¿Y cómo vamos a sacar la cuenta? De esta manera. Saquemos la cuenta entonces. Esto sería X2 representa X de A de 2, XB de 2, o sea, cantidad de aves en el humedal A en tiempo o en el segundo día,
Acuérdense que aquí estamos en el día 0, en el día 1 y en el día 2. Por a cuadrado, pero a cuadrado significa que yo tengo que tomar la matriz A y la tengo que multiplicar por sí misma. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por x0, pero x0 ¿cuánto valía? No lo sabíamos, pero sí sabíamos que valía la misma cantidad, por eso le pusimos alfa y alfa. Y hacemos esta cuenta. Primero multiplicamos las dos matrices. Así que el resultado de x2 de A, x2 de B, sería igual al producto de estas dos cosas. Si esta matriz de 2 por 2 y esta de 2 por 2, al multiplicarla me va a quedar. ¿Qué resultado? 4 quintos por 4 quintos más 3 décimos por 1 quinto. ¿Cuánto nos da eso? En la cuenta nos daría, si multiplicamos esto, 4 quintos por 4 quintos me da 16 partido por 25. Pero a eso le tengo que sumar 3 partido en 50. Eso es primera fila y primera columna. Esa y esa. Después, primera fila, segunda columna. ¿Esto nos da eso? Nos da 4 quintos por 3 décimos, que sería 12 partido en 50, más 21 partido en 100. Y luego la segunda fila por cada una de las columnas. Segunda fila, primera columna, me queda 4 partido en 25, más 7 partido en 50. Y la segunda fila, segunda columna, me queda 3 partido en 50, más 49 partido en 100. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por alfa, y alfa que es el vector o la matriz que corresponde a x0. Seguimos acá abajito. Continúa acá. x2 de A, x2 de B. Desarrollamos esto. ¿Cuánto suman estas cosas? Cada uno de estos elementos. 16 partido por 25 más 3 partido en 50. 35 partido en 50. 35 partido en 50. ¿Se puede simplificar eso, cierto? 7 partido 10. 7 partidos, 10. 10, porque dividiste por 5, ¿cierto? Arriba y abajo, Sí. para simplificar. Perfecto, ya. ¿Y este? Este valor me refiero. Ese. Nueve partido 20. 9 partidos, 20. 24 más 21 son 45 partidos en 100, ¿cierto? Sí. Y eso te dio 9 dividiste por 5, claro. 9 partidos en 20, correcto. ¿Y este? ¿Y ese? ¿Cuánto es? Da 3 partido en 10. 3 partidos en 10, correcto. ¿Y este último?
¿Ese es un 49, profe? Sí, 49, sí. Porque es 7 por 7, lo sacamos de acá. Ah, 7 por sí, 7. sí, sí. Sería 11 partido en 20. 11 partido en 20, correcto. ¿Ya? Eso nos da hacer la multiplicación de esto. Pero nosotros estamos interesados en estos valores, x2 de A y x2 de B. O sea, ¿cuál es la población que hay en el humedal A y en el humedal B al segundo día? Así que la respuesta la tiene esto. Multiplicamos esta cantidad. ¿Cuánto nos daría eso? Nos daría 7 décimos por alfa más 9 partido en 20 por alfa. El segundo nos daría 3 partido en 10 por alfa más 11 partido en 20 por alfa. ¿Están de acuerdo con la multiplicación? Porque acuérdense que esta matriz de 2 por 1 y esta es de, perdón, de 2 por 2 y esta es de 2 por 1. Así que eso nos dio una matriz de 2 por 1. Y que dimensionalmente está bien porque se tiene que ajustar a lo que yo busco. Así que me dio eso. Pero, como la cantidad es la misma y está representado por alfa en cada uno de los humedales al principio, yo podría decir que en la primera parte yo podría factorizar por alfa, o sea, me quedaría alfa es factor de esa suma. ¿Cuánto vale esa suma? ¿Se entiende lo que quiero decir? Miren, esto va a quedar. Si yo factorizo aquí por alfa, me queda 7 décimos más 9 partido por 20. Ahí. Si factorizo la segunda, ¿y por qué puedo factorizar? Porque en la suma hay un mismo factor, ¿no? Queda 3 partido en 10. ¿Y cuánto era el último? Era 11, ¿cierto? 11. Eso me está quedando. Y yo puedo sumar esos numeritos y lo voy a poner aquí en la siguiente página y decir xa2 xb2 corresponden a esa suma. No sé cuánto da esta suma. Serían 14 más 9. 23 partido en 20 me da, ¿o no? Sí, da 23 partido en 20. 23 partido en 20 multiplicado por alfa. ¿Y el otro? Me queda 17 partido en 20. Sí, da 17 partido en 20. Me equivoqué yo. 17 partido en 20. No, perdón. 20 por alfa. Eso significa. Entonces, como la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cómo respondemos a ello? La pregunta original era, ¿qué porcentaje de estas se encuentran en cada uno de ellos después de 2 días? ¿Qué porcentaje de ellas se encuentra luego de 2 días? Sacamos bien nuestra cuenta los números, ¿no? Teníamos esta cantidad, nos quedó 4, 16, después era 3 partido en 50. Aquí nos dio sí, está bien. Nos dio 7 décimos esta parte. Esta nos dio
9 partido en 20, por alfa y por alfa. Y después nos dio 3 décimos y 11 partido por 20. Está bien. Después factorizamos por alfa. Se me sacar una cuenta que quiero ver si me equivoqué o no. Está bien, me partí en 20, está bien. Ya. Está bien, también todas nuestras cuentas. Entonces, ¿cómo respondemos eso? ¿Qué porcentaje hay de la población en cada humedal? Que en el estado A, Ujú, en el XA2, hay un porcentaje de 115% de las aves y en el humedal B hay un 85%. un 85%. Efectivamente. Entonces, ¿por qué crecieron esos porcentajes tanto? ¿A qué se refieren? Que las aves del humedal B pasan al A. En su mayoría. ¿A eso te refieres, no? Eh, En un sí, mayor porcentaje. sí. ¿Sí? Pero hay algo más. Hay algo más que me tendría que estar diciendo esto. Que de alguna manera la cantidad de aves se duplicó. Porque pasamos de tener un 100% a otra cantidad. Lo que quiero decir es lo siguiente, mira, que no sé si la palabra correcta sea duplicar. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Como este problema cuenta la cantidad de aves, lo que estamos diciendo es que en este humedal hay alfa individuos. Piensen que ese alfa vale 100 al principio, ¿eh? Y en el otro humedal, ¿cuánto hay? 100 también. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, yo estoy poniendo un ejemplo y estoy precisando efectivamente que aquí hay una cantidad fija. Después, pasados 2 días, si yo sacara la cuenta y le pusiera 100 aquí, sería 23 partido por 20 por 100. Por lo tanto, yo puedo simplificar este con ese, el 10 con ese, y me quedaría 23 por 5, ¿no? Y si ustedes sacan la cuenta, ¿cuánto significa 23 por 5? Me da 115. ¿Sí? Y si hago lo mismo con el 17 partido en 20 y lo multiplico por 100, suponiendo que al principio habían 100 en cada una, que es lo mismo que poner alfa, aquí me daría 17 por 5. Y eso es 85. 85. Entonces, la pregunta que quiero hacer, ¿cuántas aves había al principio en los dos humedales? En ambos humedales, en total, perdón, en total. ¿Cuál es la población de aves en total? ¿Cuál sería la población de aves total? Al principio, sería X de A en 0 más X de B en 0, ¿no? Y si nosotros dijimos que habían alfa al principio en A y alfa al principio en B, ¿cuántas hay en total? 200. O sea, sí, 2 alfa aquí. Si es que yo no le pongo valor al alfa. Pero como yo le puse valor al alfa y le puse 100, quiere decir que al principio, en el caso particular de que alfa vale 100, nosotros teníamos 200. 200. Ya, y ahora han pasado 2 días. ¿Cuál es la población total que tenemos? 200 también. Siguen habiendo 200. Entonces, ojo con estos problemas, que estos problemas están hechos donde aquí se supone, son hipótesis que no están, o sea, cosas de la realidad que no están consideradas en el modelo matemático, es que aquí no se mueren las aves. O si yo pienso que se mueren, se reponen inmediatamente. ¿Ya? Porque aquí lo que estamos viendo es la redistribución, cómo se van cambiando las cosas.
¿sí? Pero también una lógica de pensar, bueno, por cada ave que se muere, pensemos que siempre se vuelvan a hacer una, digamos. Y yo puedo seguir haciendo esa cuenta. Pero una cuenta hipotética, obviamente. O sea, lo que quiero decir en el fondo es que al cabo de los días nada cambió de la población. Siguen habiendo las mismas 200 o las mismas 2 alfas, si quieren llamarlas así en general, aves. ¿Qué es lo que sucedió en 2 días entonces? Que las cosas se fueron redistribuyendo. O sea, si al principio tenía 100 en el estado A, el 20% pasó al B. O sea, de las 100, 20 aves pasaron al B, pero hubieron 80 que se quedaron. Del B, ¿cierto? En un día estoy hablando, del B se quedaron el 70% y el 30%, o 30 de ellas pasaron y 70 se quedaron. Entonces, en el primer día yo podría sacar la cuenta y de hecho me voy a quedar con 70, 80, perdón, 80 y 30, ¿cuánto dije? 80 y 70, y después, el siguiente día, eso cambió y ahora tengo 115 y 85. Entonces se redistribuyó. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Cómo respondemos a la pregunta que nos hicieron? ¿Qué porcentaje de estas se encuentran en cada uno de ellos después de 2 días? ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Mm? ¿Cuál es el ¿Puedes porcentaje? volver a repetir la La pregunta pregunta? es, ¿qué porcentaje de la población se encuentra en cada humedal? Eso es lo que pregunto. ¿Qué porcentaje de aves se encuentra en cada uno de los humedales después de 2 días? Que el 115% de las aves está en el humedal A y el 85% de las aves están en el humedal B. Es que estaría mala tu respuesta. Porque la respuesta me la están pidiendo en porcentaje. Y los porcentajes, ¿cómo se miden? Siempre se miden respecto a una variable del 100%, no del 200%. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces lo que ustedes tienen que hacer es sacar la cuenta cuánto representa esta cantidad, pero bueno, tienen que sacar cuánto representa esta cantidad, 23 sobre 20 de alfa, pero no de alfa, sino que de 2 alfa, porque la población total es 2 alfa. O en otras palabras, para el caso que alfa valiera 100, ¿cuánto representa el 115% que ustedes están hablando, pero el 115 de 2 alfa, no de alfa? Eso es lo que tienen que responder. O de 200 en este caso. Calculen cuánto es el 115% de 200 y va a tener una respuesta inmediata a eso. O incluso es más sencillo responder de la siguiente manera. 23 partido por 20, ahí dice de alfa. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir 23 partido por 20 por 2 alfa partido por 2.
Y ahí no estaría cometiendo ninguna falta, digamos, de representación, porque 2 y 2 se simplifican y sigue quedando alfa. ¿Pero por qué lo escribo así? Porque yo me puedo dar cuenta que esos 23 partido por 40 respecto a 2 alfa. Y esta cantidad que está aquí significa el porcentaje que le estoy sacando a la cantidad total, que es 2 alfa. ¿Cuánto vale 23 partido por 40? 23 partido por 40 es 0,575 de 2 alfa. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de aves que está en el humedal A al cabo del 2 días? Entonces, al cabo de 2 días, en el humedal A hay un 57.5, me quedo raro eso, un 57.5% del total de aves. Recuerden que el total de aves era 2 alfa. Y en el humedal 2, aquí me faltó, en el humedal A. En el humedal B hay, ¿cuántas? Lo que falta, 42,5. 42,5. Pero para el que tiene duda, haga lo mismo. 17 partido en 20 multiplicado por alfa es lo mismo que 17 partido en 20 por 2 alfa partido en 2, que es 40 otra vez. Y ahí se van a dar cuenta que 17 partido por 40 es lo que estábamos hablando. Es 17 partido por 40 de 2 alfa. Eso es lo mismo que poner 0,425 de 2 alfa, y eso representa un 42.5%. ¿Ya? Entonces, claro, la respuesta aquí decía 23 partido en 20. Pero esa cantidad está sacada respecto a el valor alfa de 1, no del total. Y ahí es donde tienen que tener cuidado. ¿Sí? ¿Entendió la respuesta, no? Si hubieran puesto alfa igual 100, es más fácil. ¿Cuántas hubieran habido? 115 y 85. ¿Pero qué representaba el 115 del 200? Es el 57,5. ¿Qué representaba el 85 del 200? Es el 42,5% del total. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Se entendió bien? Ninguna duda, profe, está todo bien. Ya, perfecto. Entonces con eso ya respondimos a la pregunta A. Vamos a ir por la pregunta B. Dice, ¿qué porcentaje de ellas debe haber en cada humedal si se sabe que el porcentaje se mantiene constante a través del tiempo? Bueno, esto es una pregunta, creo yo, que es distinta. eh, a ver, dice, ¿qué porcentaje de ellas debe haber en cada humedal si se sabe que este porcentaje se mantiene constante a través del tiempo? Ah, se refiere, es que está asociado con la parte A. Entonces, en realidad no tenemos mucho que sacar la cuenta aquí porque dice, si tomamos consecuencia la pregunta A, es decir, que al cabo de 2 días teníamos un 57.5 en el humedal A y un 42.5 en el humedal B, y eso se queda ahí constante, es súper fácil responder a la pregunta B. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Que son los mismos porcentajes. Que son los mismos porcentajes, pero una cosa es decirlo y otra cosa es si lo podemos probar o no. Entonces, ¿cómo podríamos probar que eso se cumple?
¿Qué creen ustedes? Bueno, la cuestión es así, miren. Con esto vamos a hacer esta cuenta y vamos después a hacer un break. La B es una forma de preguntarse sin saber a lo mejor lo que pasa en A. Uno se pregunta, si yo tengo este sistema que es x en t más 1 igual a por x de t, ¿qué significará que esto se mantenga fijo? Significa que si yo hago correr esta maquinita en un tiempo, supongamos que el x de t me dio un cierto valor, que le voy a poner alfa y aquí le voy a poner beta. ¿Sí? Si esto se mantiene constante, ¿cuánto tendría que valer x en t más 1? Estoy hablando de x mayúscula. Ahí. Por el hecho que me dicen que esto se mantiene constante. Constante. ¿Cuánto tendría que valer x en t más 1 si me dicen que estos porcentajes se mantienen igual? Tendría que seguir siendo Alfa y beta. alfa y beta. Entonces vamos y colocamos eso acá. Recuérdense que x en t más 1 estaba dado como x de a de t más 1, x de b en t más 1, y nuestra matriz ya la habíamos sacado, es 4 quintos. ¿4 quintos? Sí, 3 décimos. Aquí no me acuerdo qué era. Un quinto. 7 décimos. Y aquí es x a de t y x b de t. Entonces, la situación que nos están planteando como hipótesis, que nos dicen, a ver, piense usted que ocurre esta hipótesis, es que x de t más 1, esto vale alfa y vale beta. La matriz de transición no la puedo cambiar, siempre va a ser la misma. Y la matriz x de t, que es la anterior, como dice que mantiene los mismos números, la ponemos así. ¿Y qué sucedería? Que esto se transforma en un sistema de estos normales, común y corriente, como sistema de ecuaciones. Es decir, yo hago la cuenta, me quedaría alfa, beta. Si hago la cuenta acá, me quedaría 4 quintos de alfa más 7 décimos de beta. Aquí me queda alfa partido en 5 más 7 décimos de beta. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales cuando tengo alfa es igual a 4 quintos de alfa más 3 décimos de beta. La segunda ecuación me quedaría beta alfa quintos más 7 décimos de beta. O sea, tengo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Súper fácil de resolver, pero lo vamos a resolver y me quedaría. Este alfa y ese alfa son términos semejantes y que los tengo que juntar. Si nosotros los juntamos, tendríamos la opción de pasar toda a la izquierda, y en ese caso me quedaría alfa menos 4 quintos de alfa menos 3 décimos de beta igual 0. Es la primera ecuación. En la segunda ecuación me quedaría lo mismo, todo lo paso a la izquierda, me queda menos alfa quintos más beta menos 7 décimos de beta igual 0. Si quieren, llamen la 3 y 4 esas ecuaciones. Estas dos se restan. Esa resta me da un quinto de alfa menos 3 décimos de beta igual 0. Y en el otro me queda menos alfa quintos más... ¿Cuánto me queda el otro? Si restan estos dos, este es 7 décimos. Me queda 1 menos 7 décimos, son 3 décimos. Y me queda este sistema. ¿Cuánto dan los valores de alfa y beta de este sistema? Si quieren lo pueden hacer matricial.
O sea, 1/5 menos 3 décimos igualado a 0. Y aquí menos 1/5, 3 décimos igualado a 0. Se hace en la fila 2 con la 1 por 1, les va a quedar 1/5 menos 3 décimos, 0. La segunda fila va a quedar 0, 0 y 0. Entonces desapareció una fila. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que entrega este sistema? ¿Cuánto vale la variable alfa y cuánto vale la variable beta? Que supuestamente eran los porcentajes constantes que nosotros dijimos. La variable alfa valdría 1/5 y la beta menos 3 partiendo. No. No, están mirando mal el sistema. Queríamos resolver este sistema, tenemos dos variables, lo llevamos a una matriz aumentada. Nos dimos cuenta que una fila se hizo 0. Entonces el resultado de esto, de este sistema, si quieren lo pueden mirar con rangos. El rango de la matriz A es 1. El rango de la matriz completa, ¿cuánto es? 1. ¿Cuántas son las variables que buscan? 2. 2. ¿Y qué sucedía cuando el rango de A y el rango de A, de la aumentada, era menor que el número de incógnitas? Ustedes Infinitas tienen soluciones tenía el sistema. ya infinitas soluciones. Entonces, como tienen infinitas soluciones, la respuesta que deberían darme es que la primera ecuación, la segunda se murió y la primera quedó intacta. Entonces me queda 1/5 de alfa menos 3 décimos de beta, pero yo lo voy a poner inmediatamente al otro lado. Lo que me está diciendo es que la alfa depende de la beta o la beta depende del alfa, como ustedes quieran. Yo voy a poner la alfa dependiendo de la beta. Significa que este 1/5 pasa al otro lado como 5, y si se multiplica me quedaría aquí 15 décimos de beta. Pero eso a su vez es lo mismo que escribir alfa es igual a 3 medios